Hola, hoy día vamos a hablar un poco más del tema de la crisis a raíz del coronavirus o el COVID-19, como gusten llamarle, de cuáles son las lecciones aprendidas que nos está dejando esta crisis. Y principalmente es, bueno, ayer habíamos hablado un poco sobre la nueva normalidad, el mundo post-coronavirus, pero esto también nos deja sectores elementales que, si bien muchas veces los técnicos, los científicos e incluso la población en general los considera relevantes, los considera importantes, no se les ha asignado la importancia de vida durante el tiempo en que se ha tenido recursos o se ha tenido el poder para poder hacer cambios o mejoras en estos sectores. Primero quiero hablar del tema de salud. Salud ha sido por mucho tiempo, todo el mundo te dice, digamos en una campaña política, no, vamos a apostar por la salud para todos, este año es el año de la universalización de la salud. Sin embargo, como país, hace mucho tiempo no se le ha asignado la importancia, digamos, ya llevándola a presupuesto asignado para poderla hacer. Dos temas, ¿no? Presupuesto y gestión, porque, o sea, si bien la cantidad de dinero que se asigna proporcional a salud en los últimos años ha aumentado, no se condice con la cantidad de recursos que ha contado el país y no se condice con el incremento de la población y la demanda de salud que tenemos como nación. Por eso que vemos que nuestros establecimientos de salud no están adecuados. En el caso de Chiclayo específicamente, y también en realidad mucha población del departamento y de la macrorregión norte, alguna vez probablemente ha llegado al Hospital Las Mercedes, que está en el centro de la ciudad de Chiclayo. Y verá pues que es una infraestructura que ya tiene como que algo de 100 años, ya es una infraestructura un tanto antigua, está en una zona que ya no cumple con las condiciones de las nuevas características que debe cumplir un establecimiento de salud del nivel que tiene. Si actualmente se quisiera construir un hospital, ya no puede estar ubicado en el centro de la ciudad, por un tema de demanda del espacio, por un tema de demanda de la conectividad para poder trasladar a los enfermos. Una ambulancia entrar al centro de la ciudad se demoraría demasiado. Cosas así muy básicas que se pueden ver al ojo. Las instalaciones ya son antiguas y es por eso que se preocupa mucho o se sufre mucho en la temporada de lluvias, que es una vez al año en la costa norte del Perú, y por tanto ya está completamente desfasada su infraestructura. Tomo por ejemplo el Hospital Las Mercedes, porque créanme, muchos, incluido yo también, en algún momento he llegado por sus pasillos y he visto la situación en la que está. Además de ellos, son muchos los establecimientos de salud que están en esa situación, desde el nivel primario, desde el nivel 1, los llamados, bueno, conocidas como postas, que en realidad son puestos de salud en la denominación actual, pero también los hospitales más grandes, incluidos los hospitales de e-salud. El Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo, que es el hospital de mayor nivel de la región y al cual llega también por derivación de la macrorregión norte, de otros departamentos llegan a atenderse al hospital Almanzora Aguinaga Asenjo, verá de que la infraestructura también ya ha quedado un poco desfasada para poder atender a la cantidad de asegurados. Los asegurados en los últimos años han incrementado a una proporción de más o menos 1 a 3 la cantidad de asegurados. Sin embargo, la inversión en infraestructura, en equipamiento y en personal no se da abasto para ello. La crisis nos ha enrostrado esta situación de nuestros problemas que tenemos en el sistema de salud. Ni siquiera podemos hablar propiamente de un sistema de salud integrado, que es algo que también se está tocando. Escuchamos recientemente al ministro de Salud decirlo ya varias veces en medios de información, que se habla ya de integrar el sistema de salud, porque tenemos salud, que es como que público-privado, tenemos el MINSA, Ministerio de Salud propiamente dicho, tenemos la policía, la sanidad de la policía y los hospitales de las Fuerzas Armadas, y cada quien va como que por su lado. Finalmente el MINSA termina siendo un ente rector, pero no hay una integración propiamente dicha de estos servicios. Y la tendencia es apuntar a eso. Esto en realidad, esta opción o este reclamo tiene mucho tiempo y no ha sido tocado en profundidad. Hay muchos especialistas que recomiendan la integración de un sistema de salud junto con la universalidad, van de la mano. Y es algo que escucho ya al ministro, por lo tanto esperemos que sea una posición de gobierno y esperemos que le alcance el tiempo a este gobierno para al menos dejar sentadas las bases de esta transformación. Va a requerir inversión, va a requerir tiempo, pero al final va a ser una transformación buena. El otro pilar es la educación. Hemos visto pues de que actualmente por el tema de coronavirus la educación no puede llegar a todos de la misma manera, empezando por los que son educación de sector
público, del Estado. Se está dando ahora la teleeducación, que es algo que para muchas familias les parecerá nuevo, pero que data en el mundo ya se va como para unos 50 años atrás. Muchos países se apoyaron en la teleeducación para poder salvar el tema de distancias y para poder salvar el tema de la oferta de docentes, de profesores, de que como no se tenían los profesores preparados o adecuados para determinada zona, se utiliza la teleeducación y luego se hace como que un repase o una visita con docentes propiamente dichos ya en zona. Hay diferentes mecanismos de teleeducación. Acá es algo relativamente nuevo y se está cuestionando la efectividad. Si bien me parece que es una propuesta buena, es una propuesta aceptable, como es algo nuevo, todavía va a costar un poco adaptarnos para algunas familias más, para otras menos. Pero también vale aquí tener en cuenta que no todas las familias están en condiciones de recibir la teleeducación por un tema de que no todas cuentan con el equipo, no todas tienen televisor, no todas tienen señal, no todas tienen electricidad. Hay diferentes limitantes que hace que esto un poco se distorsione de repente la efectividad o el alcance que pueda tener la teleeducación. Yo trabajé en una zona llamada el CENEPA, que pertenece a la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, en la frontera norte, donde fue el conflicto del CENEPA, y ahí, por ejemplo, no hay electricidad. La electricidad que se cuenta es por paneles solares, que no todas las familias los tienen. Algunos tienen los motores generadores, pero son cortos, son pocos. Es un lujo tener ese motor. La municipalidad tiene un motor, pero abastece a la municipalidad propiamente dicha. Entonces, por ejemplo, allí no podríamos hablar de teleeducación. No todos tienen la parabólica esta que sirve para poderte conectar a la señal por cable, porque no hay cableado allá, no llega hasta allá. Por citar un ejemplo del que puedo dar fe porque estuve en esa zona, pero ejemplos como este hay muchos en el Perú. Entonces, apuntar a la educación no solamente tiene que quedar en el discurso político. Hay muchos políticos que dicen, me voy a preocupar por la educación primero, solo el Perú se desarrollará con educación. Pues entonces el COVID nos está enseñando que sí, que efectivamente la educación tiene que ser algo importante y tiene que ser transformado. Y ahí también es un tema de presupuesto y de gestión. En cuanto a la educación privada, quienes tienen la posibilidad de poder costear lo que demanda una educación privada, bien por ellos, pero a raíz de esta situación, muchas familias van a tener que migrar de repente al sistema público de educación porque no van a poder costearlo, ¿no? Y estamos viendo justamente el reclamo de las asociaciones de madres y padres de familia, de los privados, que reclaman un poco la baja de los precios, pero es un tema ya de oferta y demanda allí, ya es un tema que sí el Estado tiene que entrar a hacer una rectoría, pero no puede obligar a los colegios a bajar los precios. Es un tema delicado, pero es un tema real y concreto. Y este año va a ser algo que va a tener que atender el Estado, va a tener que atender el gobierno, pero que sí pues va a implicar un cambio en el cómo se educan las familias, cómo se educan la generación que está ahorita en tiempo escolar. Y para lo mismo en el caso de las universidades. Las universidades privadas se han adaptado mejor a la teleeducación, pero a las universidades estatales les va a costar más. En el caso de mi universidad, incluso hay universidades que están ahorita en pleno proceso de licenciamiento. ¿Cómo va a quedar esto? Hay una serie de preguntas allí que se tienen que atender y cuál va a ser el rol tutelar del Estado para poder salvar esta situación. Se habla de un año perdido, de repente no tanto un año perdido, pero sí va a ser como que un paréntesis para poder reforzar esta situación, para poder corregir esta situación de diferenciación que se puede dar entre lo privado y lo público, que es algo que incluso muchos cientistas sociales, sobre todo de sociología, reclamamos de que finalmente la educación debería democratizar o debería ser más democrática, pero todavía hay brechas que separan a la población por el aspecto de educación específicamente. Lo mismo pasa con salud. Quien puede costear una salud privada está bien, está ok, pero quien solamente tiene la salud estatal, la salud pública, está más limitada. Finalmente, el otro pilar importante que tenemos que repensar y que para muchos les generará incómodo quizás, es el tema político. ¿Por qué es importante la política? Porque son los políticos los que toman las decisiones y es una gran responsabilidad. Justamente en esta crisis hablábamos ayer, ¿no?, de las reacciones de alcaldes y alcaldes.
El liderazgo político es muy importante para las situaciones de crisis. Ahí se ve de qué está hecho cada líder político. En el caso específico de Lambayeque, por ejemplo, tenemos un tema muy grave de liderazgo político y de gestión pública. Recién ayer salió justamente una publicación de Convoca-P en la cual el presupuesto que se asignó a Lambayeque para la crisis COVID, no se ha gastado ni el 25% en nuestra región y es algo que el gobierno regional debe responder. No ahorita quizás, porque estamos en plena pandemia, pero después sí, de todas maneras tiene que ser aclarado, especificado cuál es el nivel de gestión que están llevando, cuáles son los cuellos de botella. Tener en cuenta también de que en sector público tenemos un problema grave de corrupción, en donde 100 soles se gastan, pero allí está metido también los sobrecostos, y eso lo hemos estado viendo, ¿no? En la policía, en fiscalías, en el mismo MINSA, y en la región también puede haber algo de este tipo. Lamentablemente la corrupción mata. Eso siempre lo hemos dicho, siempre lo he dicho, no me canso de decirlo, la corrupción mata. Que de repente no lo notamos porque es como que a largo plazo, como que es, digamos, a fuego lento, algo que se demora en uno notarlo. Pero a raíz del COVID, a raíz de la crisis COVID, los procesos se están acelerando. Entonces ahora nos enrostra, ¿no? Tenemos un mal alcalde, puedes darte cuenta que es un mal alcalde en 2 años, 4 años, de repente cuando se acaba su gestión te das cuenta de todo lo mal que hizo. La crisis COVID hace que lo veas ya, que lo veas ahorita. Y eso es algo que mucha de la ciudadanía de repente está pensando, está meditando. Entonces tenemos que repensar también cómo elegimos a nuestras autoridades políticas y pensar mejor en quién elegimos. ¿Estará capacitado para poder dar la cara en una situación de crisis? ¿Su gestión qué nos va a dejar? Es algo que se tiene que meditar más. Mucha gente menciona o cree, ha perdido la fe en la política, pero elegir buenos políticos es muy importante. Las decisiones de los políticos pueden significar la vida o la muerte de las familias, el enriquecimiento o el empobrecimiento de las familias. Sobre todo en un país como el nuestro, de economía precaria, de situación precaria. El día de hoy yo puedo estar muy bien en mi casa, tengo algo de dinero de repente ahorrado, pero estar desempleado a raíz de la crisis o no poder trabajar a raíz de la crisis hace que en 1 mes, 2 meses yo pase de la línea de relativamente acomodado a la línea de pobreza. En el caso de la clase media está pasando, y hablemos de las personas de las familias de economía precaria, aquellos que están en el límite de pobreza. ¿Qué es lo que nos va a dejar la crisis también? Es el incremento de los indicadores del porcentaje de familias pobres y pobres extremos. Hablamos de que esta crisis nos está regresando a realidades posguerra, de la guerra del Pacífico, de hace más de 100 años ya, y sí, es una situación crítica. Entonces, finalmente, como lección, tenemos que apuntar a eso. Las autoridades políticas que tenemos y las que vamos a elegir el próximo año, si todo sigue dentro del orden constitucional, del orden normado, vamos a elegir autoridades del próximo año, presidentes y congresistas, y dentro de unos años más, nuevamente regidores, gobernadores y alcaldes. Que esta crisis nos va a servir de lección, nos va a dar lecciones aprendidas. Entonces tenemos que pensar más en esto. ¿Quiénes van a apuntar a hacer las reformas necesarias, las reformas de fondo, reformas integrales que nos preparen para el mundo post-coronavirus? Aquí hablamos de cómo nos adaptamos a esto, cómo adaptamos nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y nuestro sistema de líderes o de autoridades políticas, autoridades elegidas. Bueno, es lo que quería hablar el día de hoy. Muchas gracias, que tengan buen día. Soy Jonathan Mendoza, J. Mendoza. Nos vemos.